Perfecto. Muchísimas gracias y nuevamente muy buenos días con todas y con todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de este ciclo de la huella de carbono Perú, a este segundo taller. Mi nombre es Víctor Santillán, formo parte del equipo de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación y les agradezco por su puntualidad, por estar presentes, por acompañarnos y por sumarse a la acción climática de nuestro país. Sin más, y valorando su presencia y puntualidad, vamos a iniciar con las palabras de apertura, que estarán a cargo de la Directora General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, Milagros Sandoval, a quien le doy el pase. Adelante, Milagros, por favor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Muy buenos días con todos y todas. Es definitivamente un gusto poder volver a vernos, volver a escucharnos por estos modos virtuales. Les invito también a abrir sus cámaras para ir reconociendo quienes nos acompañan durante esta reunión y muchas gracias a aquellos que ya lo vienen haciendo. Pues nada, yo quería primero agradecerles por su participación. Sin duda, tener más de 170 participantes en este evento es sumamente importante y agradecemos su participación porque, porque definitivamente la huella de carbono, esta herramienta que tenemos en la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente, ya tiene mucho interés por parte de diversas organizaciones, tanto públicas como privadas. De hecho, como muchos de ustedes saben, ya son más de 390 organizaciones que forman parte de esta iniciativa y que cuenta, esta iniciativa ya como saben tiene más de 2 años de creada. Y sin duda para nosotros es importante que diferentes organizaciones se sientan interesadas y quieran empezar a medir su huella, que sin duda es importante para los temas de la acción climática, pero también para ir conociendo y reconociendo cómo nuestras organizaciones, cómo desde diversas instituciones podemos apoyar a la acción climática. Entonces, para nosotros sin duda es importante poder avanzar en este proceso. Como muchos de ustedes saben, el trabajo del Ministerio del Ambiente está tiene como uno de sus componentes más importantes brindar fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica. Y sin duda, la herramienta huella de carbono cumple con esa mirada también de poder vincularnos con el sector público, con el sector privado, para poder avanzar en estos procesos. A la fecha, hoy día es el segundo taller que tenemos de un total de 6, donde vamos a ir avanzando en explicar los detalles técnicos sobre la huella, en especial sobre la medición de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para las organizaciones. En el primer taller que realizamos también hace poco, mostramos las actualizaciones que se realizaron a la norma y la plataforma de la huella de carbono Perú. Y en este segundo taller vamos a brindar orientaciones vinculadas a conceptos básicos y pautas para que las organizaciones a las que ustedes pertenecen midan su huella de carbono. Como mencioné, el Ministerio del Ambiente venimos trabajando en articular estos procesos, en fortalecer capacidades, en ver cómo todo esto aporta a la acción climática, a la contribución nacional del Perú, que le hemos denominado desafío climático. También estamos no solo trabajando en estas herramientas, sino en otras que forman parte de el componente de mitigación del sistema de monitoreo para las medidas de adaptación y mitigación, que es un compromiso que el Perú asume para poder reportar a nivel nacional e internacional cómo venimos avanzando en este compromiso climático. Y también quería aprovechar la oportunidad para poder invitarlos. Hoy a las 3 de la tarde tenemos otro evento, un inicio de webinars vinculados al Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que sin duda instituciones que pasen por las etapas de la huella van a seguramente querer conocer un poquito más de lo que implica el registro y cómo también su aporte se podría ver reflejado en este registro. Entonces, le voy a pedir al equipo también que ponga el link del webinar que tenemos hoy a las 3 de la tarde, por si nos pueden acompañar, también se va a grabar, entonces lo vamos a poder diseminar, pero sin duda agradecerles nuevamente por su participación, por su interés, y por supuesto por avanzar en estos temas a través de sus instituciones, y muchas gracias nuevamente. Buenos días. Te paso la palabra.
Buenos días y muchísimas gracias, Milagros. Efectivamente, acabamos de compartir allí el link para que todas y todos puedan sumarse, quienes gustan acompañarnos también para este diálogo que tendremos a las 3 de la tarde. Y como bien señalaba, solamente quisiera destacar de tus palabras la importancia de la acción climática que nos Ujú. hace no solamente responsables con nuestro entorno, con el ambiente, sino también competitivos, sostenibles, rentables. Esas son claves que nos reúnen el día de hoy y que en línea a ello vamos a fortalecer esas capacidades sobre cómo gestionar nuestras emisiones. Para lo cual, en la reunión de hoy tenemos dos presentaciones. En primer lugar, veremos la introducción a la gestión de huella de carbono para las organizaciones y luego el uso de la plataforma digital de la huella de carbono Perú. Ambas presentaciones tendrán un momento de preguntas y consultas. No por ello, ustedes están totalmente dispuestos y abiertos, estamos nosotros también, a recibir sus preguntas a través del chat conforme se vayan desarrollando las exposiciones. Ambas presentaciones estarán a cargo de Rogelio Campos, que es especialista de la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero y quien está a cargo también de la herramienta Huella de Carbono Perú. Entonces, sin más, le doy el pase a Rogelio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. A ver. Muchas gracias, Víctor, y buenos días con todas y todos nuevamente. Qué bueno tenerlos en este segundo taller sobre huella de carbono. Voy a presentar la PPT. Y como ya lo adelantó Víctor, hoy vamos a hablar sobre, vamos a brindar algunas orientaciones y pautas para que ustedes también puedan em, iniciar o continuar con su proceso de medición de huella de carbono, ¿no? Vamos a iniciar con unos conceptos básicos. Ya los que tienen cierto tiempo avanzando con la huella de carbono quizás ya los conocen, pero recuerden que siempre hay nuevas organizaciones que se están sumando, así que tenemos que igual repasar brevemente estas definiciones para aquellos que quizás ya la escucharon y quizás por ahí se olvidaron algunas cositas o de repente hay algunas consultas al respecto, pues vamos a aprovechar este espacio para resolver esas dudas. Ya luego entraremos con las pautas, digamos, las recomendaciones que pueden tener para iniciar con su huella de carbono y finalizaremos con vamos a mostrar la plataforma, ¿no? Desde el usuario, cómo ustedes pueden entrar, pueden colocar la información correspondiente para reportar su huella de carbono, ¿no? Entonces, sin más demora, primero hacer una breve presentación de la herramienta. Como ustedes saben, la huella de carbono Perú no es una herramienta aislada, ya lo mencionó la directora Sandoval, es parte, ¿no? Del trabajo que viene realizando el Ministerio del Ambiente en implementar la gestión integral del cambio climático, ¿no? Tenemos un avance institucional, que es la ley y el reglamento sobre el cambio climático, la actualización propiamente de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, y, digamos, en términos ya operativos, implementando justamente, tomando en cuenta el mandato que tenemos de manera institucional, está lo que nosotros denominamos nuestro desafío climático, ONS, y el sistema para el monitoreo de medidas de adaptación y mitigación, ¿no? Y dentro de este sistema se encuentra la herramienta huella de carbono, ¿no? Claro está, esto se viene implementando también bajo un proceso participativo del cual ustedes también pues forman parte, ¿no? Entonces, ya enfocándonos en la herramienta Huella de Carbono Perú, es una herramienta que funciona de manera digital y orienta a las organizaciones, tanto públicas como privadas, para que voluntariamente puedan gestionar su huella de carbono, puedan medirla, puedan verificarla, puedan implementar acciones también para reducir sus emisiones, de tal manera que también el esfuerzo que ustedes realizan sea parte del compromiso climático que tiene Perú, tanto de manera nacional como internacional, ¿no? ¿Qué elementos maneja esta herramienta? Tiene un motor de cálculo, ¿no? Como ustedes sabrán, la plataforma ya incorpora, digamos, esta calculadora que permite, ¿no?
hacer los cálculos correspondientes para arrojar, por decirlo así, ¿no? Los resultados ya de manera instantánea sobre huella de carbono, ¿no? Entonces ya no se tiene que preocupar en armar una herramienta, en buscar algunos factores, algunos parámetros, ya de alguna manera ese problema ya lo hemos solucionado con este motor, y de tal manera que ustedes ya se enfoquen en la gestión de la data y en la gestión de acciones para reducir su impacto, ¿no? Tiene un sistema de gestión de emisiones que lo voy a presentar en el siguiente slide, y también información estadística, tanto a nivel de participación como por emisiones y reducciones, para que cualquier ciudadano o ciudadana puedan entrar y visualizar, ¿no? Entonces, estos son los 4 niveles de gestión. El día de hoy nos vamos a enfocar en el primer nivel, que es el de la medición, es decir, hay un trabajo, digamos, previo propio de la empresa en conseguir toda la data, ¿no? Y luego subir a la plataforma para calcular su huella de carbono, ¿no? Seguido de la verificación, que es similar a una auditoría prácticamente, que se realiza con una empresa certificada para ello. Luego la reducción, donde se evalúa, ¿no?, las acciones que han implementado y cómo se ha reducido su huella de carbono. Y el cuarto nivel es reducción plus, en el cual a través de 3 acciones pueden obtener este cuarto nivel, ¿no? Las 3 acciones están vinculadas a lo que corresponde a, a neutralizar sus emisiones, a reducir sus emisiones de manera continua, ¿no? Y apoyar a sus proveedores para que obtengan el segundo nivel, que es la verificación, ¿no? No voy a entrar en detalle en estos 4 niveles, para no tomar mucho tiempo. Ya lo vimos, como lo mencionó nuestra directora al inicio, lo vimos en el taller pasado. Vamos a compartirles nuevamente ese taller, y en caso igual, quizás luego del taller quieran leer un poco más sobre estos niveles, además del taller anterior que hicimos, también van a poder, les dejamos la resolución ministerial 185-2021, que incluye, ¿no?, la guía para el funcionamiento de la huella de carbono Perú, ¿no? Entonces, solamente para resaltar que el día de hoy vamos a estar hablando del primer nivel, que es el de la medición, ¿no? Mencionar también que para cada nivel, ¿no?, que se alcanza cada año, entregamos un diploma, ¿no?, y un sello de reconocimiento, de tal manera que ustedes también puedan comunicar, tanto a sus clientes, a sus proveedores, a su casa matriz, entre otros actores, ¿no?, los esfuerzos que vienen realizando en gestionar su huella de carbono. No lo mencioné anteriormente, pero solamente recalcar, ¿no?, que la huella de carbono, no hay un cobro como tal, perdón, no hay un cobro como tal, es una herramienta gratuita, el INAM no les va a cobrar por su uso, no hay un compromiso de reportar sí o sí este año, o si no eres, digamos, expulsado del programa, no hay nada de eso. Así que pierdan cuidado, la idea es que ustedes puedan tener su usuario y puedan también, con estos talleres o con otras capacitaciones que ustedes realicen, puedan aprender a cómo reportar su huella de carbono, ¿no? Entonces, realmente la herramienta es bien flexible para que ustedes puedan participar en esta herramienta. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya a los conceptos clave. Igual, solamente para recalcar que cualquier consulta que tengan, pueden colocarlo en el chat, y finalizando la presentación vamos a poder responder a cada una, ¿no? Sí, vamos a compartirles la presentación. Ustedes, como sabrán, nosotros grabamos este taller, lo subimos a un canal de YouTube, y lo que luego les compartimos es, 1, el taller grabado, 2, las presentaciones, y 3, un documento de preguntas y respuestas, tanto de las que se responden y de las que quizás en caso no podamos responder todas, también incluimos esas preguntas, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos ahora con esta segunda sección, conceptos clave. Solamente por un tema de señal voy a apagar mi cámara, pero cuando ya entremos a preguntas y respuestas la vuelvo a prender.
Bien, entonces, conceptos clave, ¿no? Aquí vamos a hablar de algunas definiciones que debemos de tener en cuenta para iniciar nuestra huella de carbono, como iniciando, ¿no? Nosotros hay una voluntad por parte de las organizaciones, y eso es muy bueno y es muy importante, pero también debemos de tomar esto como una oportunidad, ¿no? De aprender conceptos claves que pueden ser muy específicos para el tema de cambio climático, ¿no? Bien, entonces, solamente para recalcar, ¿no? De pronto, ¿por qué uno comienza a medir su huella de carbono, ¿no? ¿Cuál es de manera breve lo voy a explicar, de pronto, por qué las empresas, las organizaciones están midiendo su huella de carbono, ¿no? Recordemos que el cambio climático es un problema del cual ya se discute desde hace muchos años, pero que, y digamos, hace 15 años hablábamos de que íbamos a tener impactos, ¿no? Hoy en día ya hablamos de esos impactos, ¿no? El cambio climático está cambiando el sistema que tiene el planeta, ¿no? En cómo regula su propio clima, y eso sin duda nos afecta, ¿no? Recordemos que nosotros no vivimos bajo tierra ni bajo el agua, vivimos sobre la superficie y estamos en contacto con la propia atmósfera, ¿no? Entonces, todo cambio de lluvias, todo cambio de días soleados, días más fríos, nos va a afectar de alguna manera u otra, ¿no? De manera socioeconómica, de manera socioambiental, ¿no? Y podríamos tener todo un taller de 2 horas también de hablar de los impactos y cómo nos afecta. Yo no voy a mencionar uno por uno, pero igual lo que sí quiero recalcar es que los impactos no solamente son de un sector de bosques, no solamente es un tema de energía, ¿no? Sino que realmente es transversal, ¿no? Desde temas logísticos, ¿no? Desde que quizás la temporada de lluvias cambia, es más intenso y por lo tanto pueden haber deslizamientos o inundaciones que impiden que los bienes y las personas puedan trasladarse, ¿no? Estamos hablando de un tema logístico. Desde que cambia la temperatura y aparecen zancudos que antes no había, ¿no? Y que pueden portar alguna enfermedad, ya es un tema de salud, ¿no? Que quizás las temporadas antes de pesca eran otras, ¿no? Y que ahora es un poco incierto saber de pronto en dónde va a haber, cuál es el lugar para captar mayor alimentos, o cuándo es la temporada quizás donde va a haber lluvia suficiente para los cultivos. Entonces es un tema de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, vean que el no tomar decisiones hoy en día, o mejor dicho, no tomar las decisiones en años anteriores, ya nos afecta hoy en día. Y si seguimos ignorando ese problema, sin duda esto va a ser como una bola de nieve, ¿no? Esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, y al final de cuentas, las generaciones venideras van a ser las más afectadas, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto hablamos de huella de carbono? Porque gestionar, ¿no? Nuestro impacto es también ser parte de la solución, ¿no? De pronto, ¿cómo podemos evitar que el cambio climático se vaya incrementando? Gestionando también nuestra propia huella de carbono, ¿no? ¿Y cómo de pronto se genera este cambio climático, ¿no? Recordemos que lo que está sucediendo es que en la propia atmósfera hay, bueno, se llaman gases de efecto invernadero, que están calentando, ¿no? La Tierra. Es como ponerse una casaca, ¿no? Uno se pone una casaca, ¿no? Y de pronto que hay un calor, no nos enfriamos, ¿no? Hay un calor que nos abriga. Pero si nos ponemos muchas casacas encima, digamos una chompa, una casaca, 2 casacas, ¿no? Un saco, ¿no? Sin duda uno ya está sudando, ¿no? Lo mismo, ¿no? Está sucediendo con el planeta Tierra. Los gases de efecto invernadero están incrementándose y por lo tanto su temperatura, ¿no? Está subiendo, y eso está generando todo un desequilibrio, generando los impactos que les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos gases que están generando, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, la causa, em, sí, la causa principal de que el cambio climático no se esté deteniendo, ¿no? Son estos gases
de efecto invernadero que los estoy mencionando, que se vinculan muchísimo con una huella de carbono. Los tres primeros que les estoy mencionando aquí, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, son gases de efecto invernadero que ya existían en la Tierra antes de que el ser humano se desarrolle como civilización, pero que nuestras actividades han hecho que se emitan mucho más, ¿no? Quizás el más conocido es el CO2, por la quema de combustible, la propia quema de bosques, la deforestación, ¿no? Genera este tipo de gases, principalmente el CO2, pero también hay otras actividades como pueden ser malas prácticas en la ganadería, por ejemplo, o la inadecuada gestión de los residuos sólidos, sobre todo los orgánicos, generan también el gas metano, ¿no? O prácticas inadecuadas en la agricultura, ¿no? O una inadecuada gestión de las aguas residuales generan, pues, óxido nitroso, ¿no? Principalmente, sí, óxido nitroso, y estos gases, pues, se acumulan en la atmósfera, ¿no? Van calentando, van subiendo la temperatura de la Tierra. Entonces, no son las únicas actividades, pero lo que quiero también demostrar es que el impacto, ¿no?, del cambio climático es transversal. Y lo que genera, ¿no?, los gases que se generan también por el cambio climático, también es un tema transversal, ¿no? En realidad se generan en diferentes áreas, en diferentes actividades, ¿no? Y no son los únicos gases, hay otros 4 gases más, ¿no?, que son gases artificiales creados por el ser humano, que pueden ser más, quizás no tan comunes, ¿no?, porque pertenecen a ciertas actividades en específico, pero que igual son muy relevantes al momento de medir también una huella de carbono. Está, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, que es un gas que se tiene presente sobre todo en el sector eléctrico, ¿no? Es un gas, es un aislante, ¿no?, dieléctrico. De hecho, es un gas que permite salvar muchas vidas, pero que no gestionarlo, no tener la contención suficiente, ¿no?, al momento de liberarse, pues afecta sin duda al cambio climático. Luego están los hidrofluorocarburos, ¿no?, los HFC. Quizás estamos más familiarizados con este tipo de gas, aunque de repente no hemos escuchado su nombre como tal, pero estos se encuentran en los aires acondicionados, por ejemplo, ¿no?, o en cualquier equipo que tenga que ver con refrigeración. Entonces, igual, no darle mantenimiento, no darle, no tomar las previsiones para que no haya fuga de estos gases, pues sin duda son prácticas que debemos de tener en cuenta, ¿no? Ya en menor medida, ¿no?, están los perfluorocarburos y el trifluoruro de nitrógeno, y digo en menor medida porque en Perú no es un gas, digamos, que se pueda generar, digamos, en grandes cantidades, pero igual los tenemos que comentar para que ustedes los conozcan. Son gases que de igual manera afectan, pues, a la huella de carbono, al cambio climático, perdón. Entonces, ya tenemos hasta aquí los 7 gases de efecto invernadero, que son los causantes de este problema global que es el cambio climático, ¿no? Ahora, otro término, ¿no?, que debemos de tener en cuenta es el potencial de calentamiento global, ¿no? Este potencial de calentamiento global lo que implica es cuál es el impacto, digamos, o diferencia, mejor dicho, el impacto de, de los gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque el impacto no es igual, y vamos a ver que es bien distinto. Entonces, cuando hablamos de potencial de calentamiento global, nos referimos a este impacto, ¿no? Para el caso del CO2, vamos a suponer que el impacto es esta bolita, ¿no? Una bolita, un círculo azul. En el caso del metano, el impacto estamos hablando de 30 bolitas, es decir, 30 veces más que el CO2, ¿no? Y en el caso del óxido nitroso, ¿no?, es digamos, un poquito más, ¿no? Es 265 veces
más grande que el CO2. Entonces, no es lo mismo emitir 1 tonelada de CO2 que 1 tonelada de óxido nitroso, ¿no? El efecto de 1 tonelada de óxido nitroso, por ejemplo, es emitir 265 toneladas de CO2, ¿no? ¿Y qué sucede con los otros 4 gases artificiales? Estamos hablando de 1000 para arriba, ¿no? Me faltaría más, una pantalla más quizás, o más para poder mostrarle todos los círculos de color azul, ¿no? El hexafluoruro de azufre, por ejemplo, ¿no? Uno de los gases que les mencioné, tiene, creo, como 3000. Entonces, ven que hay que gestionar. Uno, hay que conocer estos gases de efecto invernadero. Y dos, em, gestionarlos de manera adecuada, pues van a tener implicancias también en nuestra huella de carbono. Ahora, algo que comentarles es que estos valores, ¿no? Pueden variar según también la información científica que se vaya generando, ¿no? ¿Quién genera, quién publica esta información? El IPCC, ¿no? El famoso IPCC o Panel Intergubernamental, ¿no? Sobre Cambio Climático, que es, digamos, el panel científico internacional que ve los temas vinculados a cambio climático. Los que utilizan la plataforma de huella de carbono corresponden a los valores del quinto informe del 2014, ¿sí? En su sexto informe, que salió este año, están considerando otros valores, ¿no? En realidad varían un poco, pero sí les adelanto que nosotros como Huella de Carbono Perú estamos empleando todavía los valores de la R5, ¿no? Y de hecho es casi un valor estándar que se emplea también en otros países, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque ¿qué sucede, no? Si quizás alguien revisa información, ¿no? Y de pronto quiere hacer comparaciones, ¿no? Entre huellas de carbono. Y uno utiliza valores diferentes de potencial de calentamiento global, ¿no? Pueden haber, digamos, diferencias si es que uno no revisa qué potencial de calentamiento global están utilizando. Entonces, solamente para recalcar, la huella de carbono Perú utiliza los valores correspondientes al quinto informe del IPCC, ¿no? Y en caso, quizás no en la huella de carbono Perú, de repente en investigaciones académicas, o si están revisando otros documentos, ¿no? Tengan en cuenta, digamos, estos valores, porque sí puede, digamos, generar ciertas variaciones en el resultado final, ¿no? Bien, entonces, esto con respecto al potencial de calentamiento global. Otro término que debemos de tener en cuenta es el inventario de emisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser igual, cuando revisen literatura u otros documentos, van a poder encontrar también el término inventario, ¿no? De pronto, ¿qué es un inventario? Cuando me piden inventario, a qué se refiere, ¿no? La norma técnica peruana, ¿no? La 1464-1-2020, lo define como un listado de fuentes de emisiones, ¿no? Es decir, donde se emiten estos gases de efecto invernadero que hemos conversado, se emiten a la atmósfera, ¿no? Y además también consideran los sumideros, que son aquellos que remueven los gases de efecto invernadero de la atmósfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El uso de combustible a través de un vehículo, ¿no? Es una fuente que genera emisión, ¿no? O sea, combustión genera gases de efecto invernadero, que va a la atmósfera. Un programa, por ejemplo, de reforestación, ¿no? Es un sumidero porque va a remover CO2 de la atmósfera. Entonces, quizás si tenemos, si lo quieren también ver de otra manera, estamos hablando como un flujo, ¿no? De entradas y salidas, ¿no? Donde las entradas, por decirlo así, son las emisiones, ¿no? Y las salidas son, digamos, los sumideros, ¿no? Las remociones como tal. ¿Y por qué es importante hablar de inventario? Porque el nombre, digamos, más conocido de inventario, a final de cuentas, es huella de carbono. Entonces, cuando uno dice, mi huella de carbono es tanto, es porque detrás de ello hay un inventario, ¿no? O sea, es decir, hay un listado de actividades como fuentes, como sumideros, ¿no? Y por cada fuente
¿no? Vamos a encontrar las emisiones correspondientes para cada gas de efecto invernadero que ya les mencioné, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que son gases de efecto invernadero, potencial de calentamiento global, fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, y que inventario es una huella de carbono. Esos son conceptos, no son los únicos, pero son los conceptos básicos que al menos uno debe de tener en cuenta, ¿no? Al momento de iniciar con la medición de su huella de carbono. Ahora, ese es el concepto, digamos, que la norma técnica te da de un inventario, ¿no? Una descripción de lo que son fuentes y sumideros. Pero hay que considerar que la huella de carbono no se mide por medir, ¿no? No es simplemente calculo un valor, lo genero y listo, ¿no? Check, se acabó. Finalizamos el trabajo aquí. No, hay que gestionar la huella de carbono. Y es que es un indicador clave que las organizaciones hoy en día deben de tener, ¿no? Ya en esta década, en esta nueva década, quienes se demoren, y se demoren ya con falta, ¿no? Porque como que pudimos haber empezado antes, pero quienes, o mejor dicho, quienes empiecen en medir su huella de carbono van a ser organizaciones pioneras y reconocidas en estos temas. Lo mismo que pasó con gestión ambiental, con sistemas de gestión de calidad, ¿no? Ya hoy en día eso es como quien no tiene una 9001, una 14001, está un poco fuera de lo común, ¿no? Lo mismo va a suceder con huella de carbono. Entonces, hay que tomarlo como un indicador, ¿no? Un indicador de gestión. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa de pronto gestionar la huella de carbono? Es considerar este indicador, ¿no? La variable de cambio climático, en la toma de decisiones a nivel corporativo. Cuando digo corporativo, es tanto para el sector público como para el sector privado. Uno, a partir de su huella de carbono, va a poder, ¿no? Tomar decisiones, porque los recursos no son lógicamente ilimitados, ¿no? Hay que priorizar ciertas acciones a implementar, y la huella de carbono es uno, ¿no? De los tantos otros indicadores ambientales que los puede apoyar con este trabajo, ¿no? Que hoy en día, sin duda, es realmente urgente, ¿no? De manera general, ¿no? Para que tengan una idea de qué implica gestionar una huella de carbono, ¿no? Les menciono estos 7 pasos que ustedes de pronto pueden considerar tener en cuenta, ¿no? En sus propios sistemas de gestión que tengan en sus organizaciones. El primero y el más importante es tener el compromiso de la alta dirección, ¿no? Es decir, si las cabezas de la empresa no, no manifiestan un interés como tal, es un poco, o van a haber barreras, mejor dicho, ¿no? Van a haber más retos para poder medir su huella de carbono, ¿no? El segundo punto es organizar un equipo, porque sin duda una sola persona, y claro, dependiendo mucho también de la estructura de la empresa, no va a resultar suficiente, ¿no? Ya vamos a ver que la información que se necesita en la huella de carbono no la tiene el área de medio ambiente, no lo tiene el área de sostenibilidad, no lo tiene SOMA, ¿no? La gran parte de la información la tienen las demás áreas. Entonces, sin duda, tener un equipo que permita, ¿no? Coordinar con otras áreas y que las demás áreas también puedan colaborar es sin duda también relevante. 3, calcular la huella de carbono, y por eso estamos en este taller, para darles orientaciones para este tercer punto, ¿no? Cuarto, ¿no? Y dependiendo también de la propia empresa, es fijar objetivos y metas de reducción, ¿no? Y quinto, es implementar a partir de tu huella de carbono, de tus objetivos, acciones de reducción, ¿no? De tal manera que ya es la parte operativa, por decirlo así, ¿no? Implementar estas acciones para alcanzar las metas que la propia empresa se ha propuesto, ¿no? Sexto, comunicar los resultados, y eso es muy importante, porque en estos 2 años, bueno, 2 años y medio de estar implementando la huella de carbono, lo que hemos visto es que hay un gran esfuerzo por parte de las empresas en reducir sus emisiones, pero que
uno, o no los cuantificaron en su momento, o dos, no lo comunicaron, ¿no? Entonces, sin duda es muy importante que en sus informes, en sus reportes de sostenibilidad, en sus páginas web, puedan también comunicar los avances que tienen. Y finalmente, el 7, muy vinculado a la mejora continua, es evaluar el desempeño de los pasos anteriores, ¿no? De pronto, ¿qué hicimos? ¿Qué podemos mejorar? ¿No? ¿Qué podemos seguir implementando? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, solamente de manera totalmente didáctica, ¿no? Mencionar que cuando uno tiene una huella de carbono, va a tener ciertas actividades mapeadas con cierta magnitud, ¿no? Y que uno debería de orientarse a aquellas que tienen o que tienen un mayor efecto en la huella de carbono para poder tomar acciones al respecto, ¿no? En este ejemplo, en este gráfico, uno, por ejemplo, podría priorizar lo que es el consumo de electricidad, el consumo de combustible, para que a partir de ello pueda tomar o implementar acciones vinculadas a estas actividades, ¿no? Y con eso cerramos esta parte de conceptos básicos, ¿no? Ahí Victoria seguro me va a llamar la atención por pasarme unos minutos, pero entramos, bueno, Víctor, te doy la palabra. No, perfecto, Rogelio. Hemos cumplido muy bien el objetivo, hemos compartido todos los conceptos que nos permiten alinear el conocimiento y también facilitar este fortalecimiento de capacidades. Entonces, estamos muy bien. Quisiera pedirte, por favor, si podemos dejar de compartir un momento la pantalla, como que todas y todos, mientras vamos, Rogelio va leyendo allí la serie de preguntas que ustedes les han compartido. Quisiera pedirles un momento de distensión donde podamos encender nuestras cámaras para hacer una fotografía. Ustedes saben que en estos tiempos de virtualidad siempre el registro es muy importante, más aún si estamos en esta fotografía separados a la distancia, pero siempre unidos al mismo objetivo de contribuir a la sostenibilidad de nuestras organizaciones y de este modo a la sostenibilidad también de nuestro país. Muy bien, los veo. Qué alegría verlos. Algunas personas conocidas. Qué gusto, la verdad, verlas a todas y todos. Entonces vamos a hacer unas 3 capturas, ¿de acuerdo? A la voz de 3. Voy a hacer una primera captura entonces, a la voz de 1, 2 y 3. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una segunda captura, también a la voz de 3. Siguen llegando, ya somos casi más de 250 personas. 1, 2 y 3. Muy bien. Vamos a hacer una siguiente captura. A la voz de 1, 2 y 3. Eso es. Una última, por favor. Ya para concluir. Una captura más a la voz también de... A ver. Eso, qué bueno que sigan con las cámaras encendidas. Listo, una última. A la voz de 1, 2 y 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y todos. Rogelio, te devuelvo el pase entonces para el momento de las preguntas. Estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, por favor, quedamos atentos a que nos puedas resolver las consultas que te han dado y luego pasar al punto 2, el uso de la plataforma digital de la huella de carbono Perú. Adelante, por favor. Sí, gracias. Como les mencionaba, esta primera parte ha sido sobre conceptos básicos y luego entramos ya a las orientaciones para medir una huella de carbono. Voy a leer rápidamente las preguntas que nos han compartido hasta ahora. A ver, ¿hay un plazo para ingresar la información en la huella de carbono Perú? No, no hay un plazo máximo que las obligue a reportar, ¿no? Sí, lo ideal es que la huella de carbono la reporten anualmente, ¿no? Pero, digamos, si se han inscrito hace poco, y es una pregunta muy recurrente, no tienen ninguna obligación de reportar ya su huella en 20 días o en un mes, ¿no? Eso ya depende de usted, ¿no? Sus correos ya están registrados en el Zoom, así que no es necesario que coloquen sus correos en otro enlace, así que no hay ningún problema. Nosotros les vamos a estar enviando
igual a los que están aquí presentes, a los que se han inscrito y no han podido participar, y también a las organizaciones que son parte de la Huella de Carbono Perú, el material que les comenté, ¿no? Grabación, PPT, preguntas y respuestas. Vamos a compartirles también este formato, el formato con lo voy a mencionar durante la exposición, pero nosotros utilizamos unos formatos que son hojas de cálculo, le vamos a compartir ello, y también el formato, nosotros le llamamos simulador, ¿no? Porque simula la plataforma ya actualizado con todos estos cálculos, ¿no? Entonces, tienen las hojas de cálculo que se suben a la plataforma y el simulador aparte, ¿no? Que es un Excel donde algunas empresas lo utilizan porque lo utilizan en la verificación, ¿no? En el segundo nivel, que es verificación. Bien. Ahora, ¿qué sucede si de pronto uno amplía el alcance? Si ese alcance, digamos, el alcance lo vamos a mencionar en los siguientes slides, pero aprovecho en comentarlo, ¿no? Si uno aumenta el alcance de la huella de carbono, se incluye más organizaciones, va a tener que medirlo, ¿no? Y volverla a verificar, ¿no? Lo que sucede con los niveles de gestión es que estos no vuelven, mejor dicho, si yo estoy en el nivel 3, estoy en el nivel 3, que es reducción para siempre, ¿no? No, en realidad estás en el nivel 3 en el año específico que alcanzaste esa reducción. En tu siguiente año vas a poder volver a empezar al nivel 1, ¿no? Nivel 2, nivel 3. ¿No? Eso sucede todos los años. Todos los años ustedes van a poder iniciar desde el nivel 1 hasta el nivel que ustedes crean correspondiente. ¿Por qué? Porque los reconocimientos se entregan para un año en específico, ¿no? Imaginen que alguien mida su huella el 2016, nunca más la mida, ¿no? Y hay otra empresa que mide su huella, pero la mide cada año. Entonces, a la primera empresa le habremos dado su reconocimiento solo del 2016, y a la segunda empresa le habremos dado su reconocimiento cada año, ¿no? El nivel 1, por decirlo así. El nivel 1 con su año correspondiente. Entonces, no es que cada año vuelvan a, no es que no es que caduque lo que le hemos enviado anteriormente, solo que, digamos, cada año ustedes tienen la oportunidad de iniciar desde el nivel 1 hasta el nivel que quieran correspondiente. Respecto a la reducción, ¿no? Este tercer nivel, lo que se incluye o lo que se reporta es lo que llamamos acción dirigida, que es básicamente aquella iniciativa o proyecto que ustedes hayan implementado durante, al momento de, sí, durante el año reportado, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos en 2022. Si ustedes van a optar la tercera de que es reducción, tiene que también reportar alguna práctica, alguna iniciativa que hayan implementado en el 2021. De repente, implementaron un sistema digital, ¿no? De papel cero. Eso podría ser reportado como una acción, como una acción que han implementado, ¿no? Quizás cambiaron de diésel a gas natural, ¿no? También es una acción que pueden reportar, ¿no? Eso también lo vamos a mencionar más adelante. Y bueno, para cerrar ya la parte de preguntas y respuestas, igual las que queden pendientes las vamos a resolver, a enviarlos, ¿no? Mencionarles que la huella de carbono se reporta de un año anterior, pero ya concluido, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, hoy en día pueden reportar 2018, 2019, 2020, 2021, el año que ustedes crean correspondiente. Claro está que el 2020 y el 2021 y este año, sin duda, la pandemia nos tiene con ciertos años que pueden ser atípicos, pero igual ustedes los pueden reportar, ¿no? Algunas organizaciones
van a volver sin duda a como era antes de la pandemia, otras ya han cambiado completamente su forma de trabajar. Entonces, en algunos casos, sin duda, si lo comparamos con prepandemia, la propia estructura de la huella, ¿no? Ha variado. Pero es bueno que vayan reportando también 2020, 2021 para que puedan ver esos cambios, ¿no? Entonces, no pierdan cuidado si es que no saben qué año reportar, ¿no? Igual, claro está, depende mucho de lo que la organización decida, ¿no? Ahora bien, bien, entonces vamos a iniciar la siguiente presentación, ¿no? Y las preguntas que quedan pendientes las vamos a ir también resolviendo en el siguiente espacio de preguntas, ¿no? Sobre esta última que tiene que ver con proveedores, mencionar que para el nivel 4, ¿sí? Hay una acción específica que vincula al proveedor, ¿no? El proveedor tiene que estar registrado en la huella de carbono y tiene que alcanzar el segundo nivel de verificación, ¿no? Entonces, el apoyo que da la empresa puede ser muy variado. Ahí nosotros no hemos puesto límites, pero lo que sí les pedimos es que puedan comunicar, ¿no? Al MINAM cómo es que han priorizado su proveedor, ¿no? De repente al más antiguo, de repente al que tiene mejores resultados como proveedor, de repente al que ustedes saben que en su huella de carbono, es alta, ¿no? Entre otras maneras que ustedes puedan considerar. Pero el proveedor tiene que llegar a la verificación, ¿no? Y bueno, yo lo voy a dejar, y solamente para recalcar, estas 3 acciones para el cuarto nivel el cuarto nivel, reducción plus, no tiene que cumplir con las 3, al menos con una de las 3, ¿no? Neutralizar o compensar, ¿no? Apoyar a un proveedor para que esté en el segundo nivel o reducir su huella de carbono por segunda vez de manera consecutiva, ¿no? Igual, en caso tengan más consultas sobre los niveles, déjenos por favor en el chat. Aquellos que no se puedan responder, ustedes, sobre todo los que han participado en el taller anterior, saben que igual se los enviamos ya en el paquete de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, voy a volver a la presentación y para ya entrar, digamos, al tema de cómo calcular una huella de carbono y luego a cómo usar la plataforma, ¿no? Y en realidad para el primer nivel, y disculpen, voy a apagar mi cámara para evitar que se corte la señal. Y como les comentaba, vamos a mostrar cómo se utiliza la plataforma, pero en realidad la plataforma no es lo más complicado. Lo más complicado es lo que hacemos antes de subir la información a la plataforma, ¿no? Es cómo delimitar la propia huella y cómo obtener los valores correspondientes, ¿no? Entonces, antes de empezar, tomar en cuenta, ¿no? Que la huella de carbono Perú se rige por la norma técnica peruana NTP ISO 14064-1-2020, ¿no? Esta norma recoge a la norma ISO, ¿no? Con el mismo nombre, del año 2018, ¿no? Y en caso ustedes no tengan esta norma técnica, la pueden adquirir por la tienda virtual de INACAL. Ahí les dejamos el código QR para que puedan ingresar. No se los podemos compartir porque, como podrán ver, ya estas normas técnicas, ¿no? Tienen prohibido pues su reproducción total o parcial, ¿no? Pero nosotros sí les sugerimos que puedan adquirirla, puedan revisarla, ¿no? Porque les va a ayudar mucho a entender muchas cosas sobre huella de carbono. Entonces, les hemos colocado el código QR, pero igual cuando les enviamos el material, lo vamos a dejar el enlace para que le hagan clic directamente, ¿no? Bien, entonces, la norma técnica menciona ciertos principios
que hay que tener en cuenta, ¿no? Estos son 5 principios que van a guiar el proceso de medición de huella de carbono. 1, el de pertinencia, que implica que uno debe de medir aquello que va a ser relevante para la toma de decisiones, ¿no? Si yo soy una empresa, por ejemplo, que genera energía eléctrica, ¿no? Tengo varias plantas y solo quiero reportar un campamento, ¿no? Un campamento de los trabajadores, no estoy siendo pertinente, ¿no? Porque en realidad las principales fuentes de emisión van a estar que en mis plantas de generación eléctrica, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo aplicar la pertinencia. En el caso de integridad, o también conocido como exhaustividad, implica que debo de incluir todas las emisiones y remociones, pero que sean pertinentes, es decir, que me ayuden también a tomar decisiones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la planta de generación eléctrica, ¿no? Si yo solamente considero lo que corresponde a metano, ¿no? Y no CO2, no estoy siendo integral, ¿no? Tengo que considerar todos los gases de efecto invernadero que se emiten, ¿no? Al quemar combustible, ¿no? En caso de coherencia, lo que implica es que temporalmente, ¿no? Las emisiones sean, o las fuentes que uno reporta, ¿no? La huella de carbono sea constante. No es que un año yo reporto una planta, el otro año ya no quiero y voy a reportar otra, ¿no? No, no hay coherencia, digamos, porque uno no puede hacer, digamos, comparaciones significativas, ¿no? La exactitud se vincula mucho con la calidad de la data, ¿no? No es lo mismo decir, sí, el promedio de consumo ha sido 10.000 metros cúbicos de gas natural, que en realidad utilizar el valor preciso, ¿no? 9.784 metros cúbicos de gas natural, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la exactitud. Que eso implica que a veces uno puede tener una huella de carbono subestimada o sobrevalorada, ¿no? Y que dependiendo de la calidad de la data, uno va mejorando o va reduciendo esa incertidumbre del valor de huella de carbono, ¿no? Y la transparencia, que implica divulgar, ¿no? La información correspondiente, los resultados, las fuentes y la información vinculada, ¿no? Que los usuarios previstos puedan, pues, informarse, ¿no? Y usuarios previstos no solamente externos, sino también internos propios de la empresa, ¿no? Esos son los principios. Lo van a encontrar también en la norma técnica. Cualquiera que posteriormente o ya haya llevado un curso sobre huella de carbono, también de seguro van a encontrar esos principios, ¿no? Son como los principios rectores para la medición de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ya yendo un poco más a manos a la obra, ¿no? ¿Qué se necesita para medir la huella de carbono? Primero, fijar los límites organizacionales, ¿no? Y esto se refiere a instalaciones o procesos. Puedo tener 5 plantas, pero voy a reportar las 3 primeras porque no tengo información, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante? Voy a tener que reportar de seguro la cuarta y la quinta. Lógicamente, mi huella de carbono se va a incrementar porque mi alcance se está incrementando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tengo que medir sí o sí todas mis fuentes. En la primera vez que mido mi huella de carbono, perdona, todas mis instalaciones, no. Uno tiene que evaluar, ¿no? ¿Qué sedes o qué instalaciones va a reportar? Porque como les dije, depende mucho de la información que se tenga. Pueden también verlo a nivel de procesos, también, ¿no? Quizás el proceso productivo 1 y luego mi proceso productivo 2, ¿no? Siempre y cuando que no haya duplicidad en la información que se reporta, ¿no? También lo pueden hacer por procesos. Mencionar sí que la huella de carbono emplea un enfoque de control operacional. Entonces, ¿cómo uno fija su propio límite organizacional? Preguntándose si tiene
este control operacional, que si lo llevamos a una pregunta, básicamente es decir, ¿la organización puede implementar medidas operativas para gestionar la huella de carbono? Si la pregunta es sí, entonces esta instalación puede ser parte de su límite. Si es no, entonces no es parte de la instalación, ¿no? Lo menciono sobre todo en el caso de alquileres, por ejemplo, ¿no? Si ustedes pueden tener medidas de control operacional, en el caso de energía eléctrica sobre todo, sin duda puede ser parte ese sitio alquilado, ¿no? De tu límite organizacional. Pero si ya por contrato tú no puedes ni siquiera cambiar un foco, uno tendrá que evaluar ahí, de pronto, si puede aplicar otras medidas de control operacional, ¿no? Si lo queríamos llevar a un ejemplo gráfico, estamos hablando de la empresa ABC, ¿no? Que tiene una oficina, una planta industrial y un almacén. Entonces, la empresa puede evaluar si reporta la planta industrial, ¿no? O si reporta la planta industrial más la oficina con el almacén, ¿no? Estaría bien que solo reporte la oficina. No sería pertinente, ¿no? Porque la, el, la actividad principal, ¿no? De la empresa estará en la planta industrial. Por lo tanto, ese debería ser, digamos, la instalación, ¿no? Que debería medir para que su huella de carbono, pues, esté acorde, ¿no? A los principios que les mencioné al inicio. Bien. Tienen que medir todo, ¿no? ¿Qué pasa si tengo varias plantas industriales? ¿No? Ya la empresa deberá de decidir por cuál planta iniciar, ¿no? Y progresivamente, mientras va también organizándose internamente, va aumentando su alcance de tal manera que gradualmente ya su huella de carbono sea totalmente completa, ¿no? Otro término que se debe de considerar, y quizás este slide no va a ser suficiente para poder explicar, ¿no? En un siguiente taller vamos a hablar ya de lo que ahorita les voy a mostrar, pero un término que hay que tener en cuenta son los límites de informe, ¿no? Y esto cambió con la nueva ISO del 2018, ¿no? Que se refleja en la norma técnica del 2020. Los límites de informe van a considerar las fuentes, ¿no? Y los sumideros que tienen la huella de carbono. Ahora, comúnmente se les conocía como, ¿no? O mejor dicho, estas fuentes se organizaban, no, todavía se conocen como emisiones directas e indirectas. Las directas son aquellas que genera la propia empresa. Es decir, uso combustible, ¿no? Lo quemo a través de un motor y genero emisiones, ¿no? Y las indirectas son a través de otras empresas, pero porque están, digamos, respondiendo a una demanda o a un servicio que yo he requerido, ¿no? No porque quieran, están vinculadas a lo que yo estoy demandando. Entonces, estas emisiones directas e indirectas, ¿no? Que van a emitir los gases de efecto invernadero, que pueden ver ahí arriba. Antes se les consideraba como alcances, alcance 1, alcance 2, alcance 3, ¿no? Así se conocen y hay literatura que todavía los explica de esa manera. La ISO ha hecho una adecuación de alcances. Y ya no habla de alcances, ahora habla de categorías. Y lo que antes conocíamos como alcance 1, ahora se le denomina categoría 1. ¿Sí? Que son las emisiones y remociones controladas por la organización, ¿no? Las emisiones directas. Y aquí podemos encontrar varias fuentes y que varían según el tipo de empresa. Combustión estacionaria y móvil, que implica quemar combustible en un equipo fijo, o sea, que no se moviliza, y un equipo que sí se moviliza, como no puede ser un vehículo, ¿no? Entonces, combustión estacionaria puede ser un caldero, una cocina, ¿no? Con su balón de gas, una terma a gas, ¿no? Un caldero, un horno, ¿no? Etcétera. Un grupo electrógeno también entra aquí.
Y combustión móvil, el transporte o algunos equipos que funcionan quemando combustible mientras se movilizan, ¿no? Los montacargas son parte de la combustión móvil, por ejemplo. Y bueno, esta fuente sí puede ser general para muchas empresas, ¿no? Pero hay procesos industriales también. Y lo que yo estoy mencionando aquí, hago un paréntesis, perdonen, también lo van a encontrar en la norma técnica. Por eso yo les sugiero que en lo posible puedan considerar la norma técnica. Si no lo pueden, no se preocupen, que en un siguiente taller vamos a explicar ya con más detalles qué hay dentro de cada categoría, ¿no? Ahora solamente es de manera general como de manera introductoria para que ustedes sepan este nuevo aspecto que menciona la ISO. Y en procesos industriales, ¿no? O ya volviendo a lo que explicaba, en procesos industriales está, por ejemplo, la producción de clínker, ¿no? Específico del sector cementero. Procesos vinculados a sustancias químicas, sobre todo aquellas que generan compuestos nitrogenados, ¿no? Y la que es refinación del petróleo y del gas. Los procesos industriales lo que tienen es emisión de gases de efecto invernadero, pero que no realizan una combustión. El clínker, la producción de clínker, sustancias químicas, la refinación de petróleo y gas generan gases de efecto invernadero, pero sin generar alguna combustión, ¿no? Luego están los llamados emisiones fugitivas. Y acá está, por ejemplo, aquellos procesos, digamos, en el caso de hidrocarburos, lo que es quema y venteo para petróleo y gas, la fuga de refrigerantes, que eso sí, la fuga de refrigerantes o HFC que tenemos en los equipos de aire acondicionado, por ejemplo, también son emisiones fugitivas, ¿no? Porque por el uso o por el propio proceso va, digamos, van habiendo fugas, ¿no? De los gases, ¿no? También en los procesos agrícolas, y acá entran lo que es la gestión del estiércol, el uso de fertilizantes, ¿no? Tanto en cultivos de arroz como otros cultivos diferentes. Los embalses también generan emisiones fugitivas de metano, ¿no? Entre otros más, ¿no? De hecho, también la gestión de residuos y de las aguas residuales también generan emisiones fugitivas, ¿no? Esa es, digamos, una clasificación que se les puede dar. Luego está el famoso sector UTCUTS, o uso de la tierra, cambio de uso en el suelo de la tierra y silvicultura, ¿no? Que tiene que ver con el propio, digamos, uso, ¿no? El tipo de cobertura que se emplea en, en la superficie, ¿no? Hay actividades que hacen un cambio, ¿no? En esta cobertura y que también se emplean, ¿no? Y hay otras fuentes más que pueden medirse. Yo aquí les traigo un ejemplo de manera muy general, porque recuerden que en este taller hay empresas de diferentes rubros y solamente estoy colocando algunos ejemplos, ¿no? Ahora, alguien podrá decir, ¿tengo que medir todos? No, solamente aquellos que correspondan a tu empresa, ¿sí? Para que lo tengan ahí en cuenta. Pueden haber muchos más. La norma menciona otros más como ejemplo, pero no es una lista cerrada. Ahora, con emisiones indirectas, ¿no? Tenemos la categoría 2, que antes era alcance 2, ¿sí? Y se refiere a lo que es energía importada. ¿Pero qué significa energía importada? Es aquella energía que ingresa, digamos, a la empresa como tal, ¿no? Por ejemplo, electricidad, ¿no? Cuando uno adquiere la electricidad, ¿no? Ya la obtienes como tal, no generas, no quemas un combustible, ¿no? Sino que ya la compras como energía, como electricidad. Hay otros ejemplos como compra de vapor, calefacción, sí, pero acá en Perú, al menos hasta la fecha, no hemos visto un caso, puede haber, eh, pero para poner un ejemplo específico, en países donde se compra calefacción, ¿no? Se puede hacer esta medición, ¿no? Y lo que es alcance 3, y esto sí es acá entra, digamos, lo nuevo, porque hasta ahora no ha habido mucho cambio, ¿no? Alcance 1, categoría 1, alcance 2, categoría 2. ¿Qué sucede con alcance 3? Lo que ha hecho la ISO es ordenar un poco el alcance 3, ¿no? Y ha formado también categorías. Entonces, el alcance 3 se ha dividido en otras categorías. Categoría 3,
vinculada a transporte. ¿Qué tipo de transporte? De insumos y productos, ¿no? Lógicamente terciarizados, ¿no? El transporte aéreo y terrestre, ¿no? También de personal y el transporte del personal desde sus casas hacia el centro del trabajo son ejemplos de las fuentes que irían en categoría 3, ¿no? Si la empresa tiene un vehículo, iría en categoría 3, transporte, no, iría en categoría 1. Acá recuerden que son emisiones indirectas, entonces las genera otra empresa, ¿no? Pero porque tú lo estás demandando. Otra empresa o, en el caso de transporte de personal, también los propios trabajadores, ¿no? Luego está la categoría 4 y se refiere a productos usados por la organización, como por ejemplo materias primas, bueno, los bienes comprados, materias primas, bienes de capital también, ¿no? Y los servicios utilizados, ¿no? Entonces hablamos de bienes y servicios. Ejemplos de materias primas, papel, ¿no? Por poner un ejemplo bien general. De repente, si tú eres una planta que procesa, sin duda, por ejemplo, ¿no? El café que estás comprando es parte de tu materia prima que tienes que incluir, ¿no? Servicios utilizados, eh, agua, ¿no? Eh, residuos sólidos, ¿no? La disposición final de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales, son ejemplos de servicios utilizados por la empresa, ¿no? Luego está la categoría 5, que se refiere a uso de productos de la organización. Si soy una empresa que fabrica una lata de comida, ¿no? Uno tiene que considerar las emisiones que esa lata de comida genera cuando ya el cliente final lo usa, ¿no? O sea, hay un transporte, hay un uso final por parte del cliente, ¿no? Y que luego, digamos, el 10% de la lata de la comida, se va a un relleno y la lata puede reciclarse o irse a un relleno también, ¿no? Entonces hablamos de uso de producto, etapa final de la vida del producto, y acá hay algo muy importante y es específico para el sector financiero, ¿no? Las inversiones de instituciones financieras, ¿no? Las empresas, ¿no? La banca presta financiamiento, ¿no? Y esto va a, digamos, a, em, a ciertas inversiones. Entonces, el sector financiero debería de ya empezar a medir cuál es el impacto, ¿no? De estas inversiones, ¿no? Y ahí la importancia de saber si es que uno está financiando, ¿no? Proyectos que generen emisiones o al contrario, sean proyectos sin duda, estos famosos proyectos verdes, ¿no? O sostenibles. Y la categoría 6 son, digamos, otras fuentes, ¿no? Algo que quizás no se hayan mencionado anteriormente, que se tenga que incluir en categoría 6, ¿no? Ahora, yo creo que ahorita deben estar diciendo, no, que esto ahorita es totalmente demasiado, no tengo información para reportar todo esto, ¿qué puedo hacer? No se desesperen, no se desesperen. A ver, primero, ¿quién va a evaluar si están reportando lo que deben de reportar? Es la empresa verificadora, ¿no? O sea, en el nivel 2 de verificación. Ahí sí la verificadora te va a decir, no, mira, te faltó esta fuente, te faltó lo otro. En el nivel 1 hay todavía una flexibilidad de que puedan reportar la información que tengan, ¿no? Siendo fuentes también pertinentes, ¿no? Y además, ¿no? Pero aún así alguien podría decir, no, pero yo voy a verificar mi huella de carbono, ahora tengo que incluir categoría 2, 3, 4, 5, 6. No, esto es demasiado, ¿no? Tranquilos, tranquilos que ese no es el espíritu de la norma técnica, y tampoco es el espíritu de gestionar la huella de carbono, ¿sí? Lo que uno debe tener en cuenta es que la huella de carbono es para gestionar, ¿no? Acá no hay que tengo que medir todo porque si no, de pronto uno que gestiona, ¿no? Siempre recuerden eso, la norma y la huella de carbono es para gestionar. ¿Y por qué les digo que, por favor, en lo posible, adquieran la norma técnica? Porque en su anexo H te especifican cómo uno puede
identificar las emisiones indirectas, ¿no? Es decir, la categoría 2 a la 6. Y lo que menciona es 1, son 4 pasos. 1, identificar cuál es tu usuario previsto, ¿no? Si es para tu casa matriz, de repente tu casa matriz ya te condiciona ciertas fuentes que tienes que medir, entonces, ok, guíate de eso. Si reportas a un programa, digamos, de repente internacional, y ya te dice, mira, tienes que reportar emisiones indirectas, tal, tal, tal. Ok, entonces solamente puedes reportar, puedes considerar eso principalmente, ¿no? Lo otro es definir criterios, y eso es muy importante porque eso te va a ayudar a hacer un análisis de significancia, ¿no? Esto es algo nuevo que incluye la ISO, lo vamos a ver en un taller en específico, pero sí les comento que este análisis de significancia va a ayudar a decir, mira, estas son todas tus fuentes indirectas, pero solamente calcula aquellas que son significativas, ¿no? Ahorita les voy a mencionar los criterios, ¿no? Entonces tú defines los criterios, identificas cuáles son las emisiones indirectas y luego aplicas los criterios para encontrar cuáles son estas emisiones significativas. Ahora, lo que dice la norma es que la propia empresa establece esos criterios y recomienda los siguientes. Según tu magnitud, ¿no? Según la magnitud de las emisiones, ¿qué tan grandes son estas emisiones? ¿No? 2, el nivel de influencia, es decir, la empresa tiene control operativo y eso es muy importante, porque de repente van a encontrar fuentes que sí son de gran magnitud, pero del cual ustedes no pueden tener ningún control operativo. Entonces, por lo tanto, pueden, bajo este criterio, ¿no? De manera ponderada, retirar esta fuente, ¿no? Luego tienen un criterio de riesgo y oportunidad, ¿no? Puede ser un riesgo legal, puede ser un riesgo también ante cambios ante efectos del cambio climático, considerar de pronto qué fuentes tiene que considerar al respecto, ¿no? Luego pueden haber orientaciones también específicas de cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, si alguien de pronto ha ubicado una guía específica del sector energía, de generación eléctrica, puede aplicar también esas orientaciones como criterios, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están aplicando a un programa de certificación, ¿no? Digamos, para las empresas agroexportadoras, ¿no? A veces en algunas certificaciones de repente les dicen, ¿no? Tienes que reportar tu transporte de productos e insumos. Entonces ya saben que en base a esas orientaciones tienen que reportar ese transporte sí o sí, ¿no? Contratación externa, es decir, si es que esa fuente se está realizando por proveedores, ¿no? Y ustedes tienen también control operativo bajo estos proveedores, ¿no? Y el compromiso del empleado, que es básicamente a usar prácticas del transporte, ¿no? Del trabajador hacia su casa. Y si es posible que también la empresa pueda aplicar procesos como carpooling u otros más, ¿no? Que favorezcan también la reducción de estas emisiones, ¿no? Ahora, vamos a tener un taller específico para explicar, uno, las categorías de manera más detallada, y dos, también la aplicación de estos criterios, ¿no? Con ejemplos, porque no hay una metodología cerrada. Lo que hemos estado viendo es que algunas empresas están usando una tarea, lo hacen, digamos, muy similar a cómo hacen la significancia de impactos ambientales o de riesgos financieros, ¿no? Tienen las fuentes, tienen los criterios y ponen valores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 1, 5, 7, ¿no? Y van colocando los valores correspondientes y en base a ello determinan cuáles son significativas y cuáles son no significativas, ¿no? Todavía no hemos generado nosotros una metodología estándar porque la norma es muy flexible, ¿no? Y cada empresa puede tener también su propia metodología. Pero ya en un siguiente taller vamos a ahondar en estos temas para que pierdan cuidado al respecto, ¿no? Ahora sí, mencionar que como les decía, al final quien evalúa esta significancia es la empresa verificadora, ¿no? Entonces, si por ahí alguna empresa está viendo su huella
y recién está enterándose que la ISO ha cambiado y ya va a ingresar a un proceso de verificación, sería mejor que quizás nos contacte para poder brindarle más información y esté preparado. Para aquellos que todavía quieren reportar solamente para el nivel 1, no hay ningún problema, pueden hacer el ejercicio, ¿no? Pero no es algo que se pide como requisito para el nivel 1, ¿sí? Ahí estamos siendo flexibles, entendemos que hay que conocer más la norma, hay que tener más casos, ¿no? Para ya, quizás mucho más adelante exigirlo, ¿no? Pero por ahora no. Así que para el nivel 1, las emisiones indirectas depende mucho de lo que reporta la empresa, ¿no? Siguiendo, obviamente, los principios que les mencioné al inicio, y la identificación de emisiones indirectas, sí, ténganlo muy en cuenta cuando hagan una verificación, ¿sí? Bien, entonces, una vez identificado las fuentes de emisión, viene el cálculo correspondiente, ¿no? La plataforma hace los cálculos, como les dije, pero igual les mencionamos algunas cosas que deben de tener en cuenta. Los valores que ustedes usan, ¿no? La información, la data, se les denomina como datos de actividad. Y la plataforma lo que hace es agarrar ese dato de actividad, multiplicarlo por un factor, por el potencial de calentamiento global, y con ello emite los resultados, ¿no? Eso es lo que genera la plataforma. Pueden haber cálculos más sencillos que otros, sí, ¿no? Pero básicamente, en esencia, es este cálculo que realiza la propia plataforma, ¿no? Entonces, datos de actividad se pueden expresar de diferentes unidades, ¿no? Tengan en cuenta que la propia puede ser, digamos, energía, si es consumo eléctrico, volumen, si estamos hablando de consumo de agua, entre otras más, ¿no? Y como les mencionaba, nosotros utilizamos unas hojas de cálculo, ¿no? Para reportar los datos de actividad, de tal manera que esto ya se suba a la plataforma, ¿no? Esta es la estructura. Esto es solamente un formato, ¿no? Para lo que es combustión de fuentes móviles, pero es casi la misma estructura, al menos la inicial, para todos los formatos. Colocar ahí quién entrega la información y los comentarios correspondientes, ¿no? Nosotros no revisamos este formato, o sea, nosotros no lo visualizamos en la plataforma. Es más un formato que facilite el cálculo para ustedes, pero en este espacio de comentarios sí es relevante porque les va a permitir una trazabilidad de la información, ¿no? De pronto ustedes colocan, sí, mira, hemos visto que de enero a, de enero a marzo no hubo compra de combustible, por lo tanto no se desarrolló nada, ¿no? Entonces ya cualquiera que revisa posteriormente este formato ya sabe por qué, ¿no? De enero, febrero, marzo, hubo cero, ¿no? Hubo cero, por ejemplo, ¿no? Hubo cero de reportado, ¿no? Y así. Entonces les va a ayudar mucho a generar una trazabilidad de la data, ¿no? Si los formatos tienen celdas bloqueadas, ¿no? De tal manera que no haya ahí un inconveniente. Ustedes saben que el Excel a veces puede generar errores si cambiamos una celda. Lo que sí pueden modificar son las celdas donde van a poder colocar la información, ¿no? Eso sí, es totalmente modificable, ¿no? Y son archivos Excel que se descargan de la plataforma, ¿no? Bien. Algunas recomendaciones: considerar que es un proceso anual, ¿no? La recolección de la data, entonces utilicen sistemas existentes, no creen sistemas paralelos o nuevos, lo ideal es que sea integrado, ¿no? Si tienen un sistema de gestión, tómenlo como una oportunidad para No, pues, integrarlo. pero en el correo dice. También considerar que sistematicen las evidencias, Ya, mira, ¿no? checa lo Es que dice el decir, correo. los informes correspondientes o los recibos, los vouchers correspondientes, que luego, ¿no? Les permita también comparar lo que han colocado, ¿no? De tal manera que esté todo conforme, ¿no? Es decir, yo coloqué que consumí 100 galones de diésel, ¿no? Y tengo que ver que en mi reporte, en el informe, en el correo que me han enviado, esté ese valor,
Pues si tienen un sistema SAP, también, eso también sirve como evidencia, ¿no? Sobre todo porque cuando vayan a verificar, les van a pedir evidencias. Entonces, ya, si luego quieren guardar las evidencias, va a ser un poco complicado, ¿no? Vayan guardándolos, vayan sistematizándolos de una vez. Elaborar procedimientos para obtención de data también es una recomendación y también lo piden en la verificación, ¿no? Uno, ¿qué data te dieron? ¿Cómo lo obtuviste? ¿En qué te dieron? Es diferente que te envíen un correo diciéndote, ah, sí, hola Juan, el dato son 100 galones, ¿no? Es muy diferente a que te envíen en el correo el archivo adjunto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el principio de exactitud que mencionábamos al inicio de esta sección, ¿no? Conocer a mayor profundidad la calidad de la data, quién te la dio, cómo te la dio, también va a ayudar mucho a posteriormente tomar, implementar oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, dentro de la plataforma, que eso es lo que vamos a ver ya enseguida, se genera este inventario, ¿no? Como pueden ver, van a ver las fuentes, van a ver los gases de efecto invernadero correspondientes, ¿no? Y el total de su huella de carbono, ¿no? Van a verlo por sedes, ¿no? Y aquí yo estoy mostrando solo una sede, ¿no? Y con eso ya, esto es un inventario, por ejemplo, ¿no? Y incluye toda la información que les he mencionado. Todo lo que les he explicado, ¿no? Acá ya se está resumiendo. Esto es como el resultado final que uno ya obtiene al terminar su proceso de medición, ¿no? Y finalmente ya generan su reporte, ¿no? Ahora, esto es con respecto a la explicación. Antes de pasar a las preguntas, quiero mostrarles primero la plataforma, cómo subimos la data para aquellos que quizás no conozcan cómo subirla y de pronto tienen miedo de temor, ¿no? Siendo una plataforma nueva, cómo aplicar, perdonen, cómo usar la plataforma, ¿no? Voy a compartir. Esta es la plataforma, ¿no? Ya te lo mostramos también anteriormente, solamente para recalcar. Aquí, en cómo calcular la huella, pueden encontrar la guía de funcionamiento donde están también los 4 niveles que les mencionamos, los 4 niveles de reconocimiento. Acá están algunos manuales también para que tengan en cuenta. Sin duda, también se van a actualizar estos manuales para que sea mucho más preciso y tengan data o los parámetros que también utiliza la plataforma, ¿no? Con la finalidad también de nosotros transparentar la información. El manual de uso para los reconocimientos. Esto es una plantilla de informe de gases de efecto invernadero que se los pide también la verificación. Lo pueden descargar de aquí. Es una plantilla, ustedes lo pueden cambiar como ustedes requieran, ¿no? Ahí no hay ningún problema, pero ya lo que incluye esa plantilla son los elementos mínimos que pide la norma ISO. Así que pueden también utilizarlo. Y aquí la plantilla para reportar acciones de mitigación, que también los vamos a mencionar en un siguiente taller de cómo llenar esta plantilla de acción de mitigación, ¿no? Y un video tutorial. Las estadísticas correspondientes ya las pueden visualizar con la data que tenemos hoy por hoy en la plataforma, ¿no? Y por actividad económica, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a lo que es industria manufacturera, ¿no? Tenemos información reportada para el primer nivel desde el 2018, ¿no? Hasta el 2021, ¿no? Si vamos también al sector minero, también van a encontrar data desde el 2014 hasta el 2021, ¿no? Esta es data del primer nivel y si desean información de la verificación, por ejemplo, de las emisiones verificadas, van a encontrar solamente esa información, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector industria, van a ver que son menos emisiones porque son menos empresas las que verifican, pero igual las hemos colocado aquí en caso alguien quiera evaluarlo, quizás hacer una investigación más adelante, también tienen ya la data pues aquí a disposición, ¿no? Y bueno, para aquellas empresas que son nuevas, también pueden hacer clic aquí, acceder a la huella,
registrarse. Aquí no hemos cambiado nada, salvo hemos organizado algunos campos, ¿no? Para que puedan inscribirse, ¿no? Y no voy a entrar mucho en detalle aquí, pero vamos ya a lo que nos trae en la reunión de ahora. Vamos a iniciar sesión, ¿no? Inicia sesión con su contraseña, su usuario, que es el root, y su contraseña, que se la brindamos por correo electrónico, ¿no? En realidad, aquí, esto es una plataforma, esto es un usuario que usamos como de prueba, ¿no? Y aquí van a poder ingresar, digamos, la data o las sedes, las instalaciones o procesos que hayan identificado, ¿no? Voy a poner prueba 3, ¿no? Yo lo estoy llamando prueba 3, ustedes lo pueden llamar quizás instalación planta 1, instalación planta Chilca, por poner un ejemplo, ¿no? Represa Trujillo, ¿no? O el que corresponda, ¿no? Claro está que estos son los límites organizacionales que ustedes ya definieron antes, ¿no? O sea, previamente al usar la plataforma. Lo que se sugiere es que se haga el ejercicio antes, porque podemos luego encontrar cosas o hacer modificaciones, y lo ideal es hacerlo como en gabinete, ¿no? Luego, uno identifica los límites de informe, ¿no? Las fuentes, por ejemplo. Yo aquí las tengo todas marcadas, pero ustedes las van a encontrar con el recuadro, digamos, sin el check, ¿no? Sin el check azul. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, combustión de fuentes fijas, tengo un grupo electrógeno, ok, aquí la hago check. Tengo también transporte, porque tengo vehículos que usan combustible que yo compro, lógicamente, también la hago check, ¿no? Si no soy una empresa del sector de hidrocarburos, no tendría que estar reportando refinación de petróleo, venteo y quema de antorcha, fugas de procesos tampoco. De repente soy una cementera, ¿no? Que genera, ¿no? Que produce clínica. Entonces sí, tengo que reportar esto, ¿no? Eso como para que lo tengan muy en cuenta. No tienen que reportar todo, necesariamente, sino aquello que ustedes ya han identificado. Sobre todo en las emisiones directas, ¿no? Emisiones indirectas, por ejemplo, consumo de electricidad, ¿no? El consumo de electricidad que viene a través de sus recibos. Si son empresas del sector eléctrico, probablemente estén reportando lo que son las pérdidas por transmisión o distribución, ¿no? Pero es específico para ese sector. Y ya dependiendo, porque esto sí puede variar mucho, ya dependiendo de lo que hayan identificado, tienen también lo que es transporte, ¿no? Transporte de insumos, productos, lo que les mencionaba, ¿no? De insumos, de productos, transporte aéreo, terrestre, de los trabajadores, el uso de productos como materias primas, como lo que es agua, papel, pantallas plasma, ¿no? Que ya son como bienes, o los servicios también aplicados, como lo que son la disposición final de residuos sólidos, ¿no? Hemos incluido también esto de bienes o servicios ofrecidos, ¿no? O sea, lo que la empresa genera, pero en caso también lo considere, ¿no? Ahora, luego de ello, le dan clic a guardar, ¿no? Le dan clic a guardar y ya está guardado, ¿no? Algo que no mencioné es que una vez que acá incluyan la sede, le den clic al botón agregar, ¿sí? Algunas empresas, algunas personas se olvidan de darle clic al botón agregar, ¿no? Así que no se olviden de darle clic para que aparezca aquí en la parte inferior, ¿no? Bien, luego de haber dado guardar, ¿no? Acá en la parte inferior, vamos a calcular, registrar periodo. Y aquí, por ejemplo, van a poder incluir el año correspondiente, ¿no? El año correspondiente, aquí ya hemos colocado 2018, ustedes pueden reportar el año que ustedes decidan, 2020, 2021, 2019, pero sí, ingrésenlo si van a ingresar varios años, que sea de manera, que sea primero el año más antiguo, ¿no? Si van a reportar 2020, 2021, ingresen primero 2020 y posteriormente el 2021. Si han considerado alguna exclusión, por ejemplo, yo tengo 5 plantas, ¿no? Voy a colocar aquí planta 4 y planta 5, es parte de la exclusión. Te pido que no se cuenta con la información para la huella de carbono, ¿no? Para la medición de huella de carbono. Listo. ¿Qué otro se ha excluido? Quizás fuentes indirectas no significativas, ¿no?
y colocan. Digamos, de repente aquí fue consumo de papel. Ya, y aquí pueden escribir aquello que están excluyendo porque no tienen información. También pueden considerar porque económicamente no es viable conseguir esa información. Entonces, lo excluyo, ¿no? La norma ISO, como les mencionaba, se orienta mucho a gestionar, y lo que busca y lo dice textualmente, sopesar los criterios, ¿no? Para reportar información, teniendo en cuenta también el costo económico para ello, ¿no? El costo en recursos, ¿ok? En asesoría externa, colocan si es que de pronto les ha ayudado una consultora, ¿no? Algún consultor independiente. Si no les ha ayudado a nadie, también pueden dejarlo vacío, ¿no? Yo lo voy a dejar vacío. Si quieren que el reporte sea público, es decir, que cualquier persona pueda descargar el reporte y pueda ver la huella de carbono de su empresa, le pueden dar sí, ¿no? O si no, le dan no. Aquí, esta información de indicadores corresponde a... esto se va a utilizar para el tercer nivel, que es el de reducción, ¿no? Vamos a comparar las emisiones de manera relativa. Entonces, yo aquí puedo considerar, por ejemplo, acá tenemos un listado, producción, ¿no? Miles de unidades, ¿no? Entonces, estoy colocando esta cantidad, ¿no? Vamos a colocar 100, ¿no? 100, que corresponde a 100.000 unidades, ¿no? Y si yo quiero reportar alguna acción de mitigación, selecciono aquí la categoría, ¿no? Por ejemplo, eficiencia energética, nos vamos a poner cambio de uso de combustible, ¿no? Nombre de la acción, uso de gas natural por diésel, ¿no? Y el cálculo que ustedes han estimado, ¿no? Digamos, de repente se está reduciendo ahí 1.400 toneladas y uno lo agrega. Y acá la documentación correspondiente. Ahora, claro está que ustedes no tienen esta información, como ven aquí, es opcional, no hay ningún problema. Si ahora no lo tienen, lo pueden reportar más adelante, ¿sí? Antes de su verificación, ¿ok? Voy a eliminar estas fuentes de aquí. Sí, para que vean que esto puede ser opcional también, ¿no? Y luego le dan guardar, ¿no? Una vez guardado, ya puedo va a aparecer este botón. Recién cuando le doy guardar va a aparecer este botón. Y aquí voy a ir al menú de la calculadora. Van a aparecer solo las fuentes que yo he marcado, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron que aquí había 4 opciones para marcar, yo solo marqué consumo eléctrico, ¿no? Y entonces con ello ya uno le da clic, perdonen, aquí pueden descargar lo que corresponde a los formatos, ¿no? Yo le doy clic, los formatos FNA, que igual se los vamos a compartir, se descargan con un archivo zip, y se descarga también el simulador que ya prontamente vamos a actualizar, ¿no? Ahora, estos formatos ustedes los seleccionan solamente los formatos que ustedes requieren, ¿no? Y los llenan con la información correspondiente. Digamos que ya hemos completado los formatos, yo le doy clic aquí a consumo de electricidad. Voy a seleccionar la sede, en este caso fue prueba 3. El nombre de responsable, voy a poner yo aquí Rogelio Campos. Cargo, especialista. Correo, voy a colocar el de la huella. Huella carbono perú@minam.gov.p. Llega comentarios, ¿no? En este caso voy a colocar ninguno. Y aquí suben el formato, ¿no? Es decir, ustedes del archivo zip que han descargado, extraen los formatos, llenan el formato correspondiente, y una vez llenado, ya suben el formato. Yo aquí estoy subiendo un formato. Sí, estoy subiendo, a ver, disculpen. Sí, a ver, para no tomar más tiempo, mejor voy a llenar
el de combustión de fuentes móviles, perdón, ¿no? Nuevamente lleno la información, especialista, huella carbono Perú, arroba minam.gov.pe, comentarios ninguno. Voy a seleccionar la fuente, ya la subí, ¿no? Y acá la incertidumbre. Limitados es que han hecho estimaciones, ¿no? Aceptable, usualmente aceptable se usa para transporte de personal y residuos sólidos porque utilizan información que se puede replicar, ¿no? Por 1 o 2 años, hasta 3 años. Y razonable es que ustedes tienen las evidencias, ¿no? O sea, tal cual la evidencia, tal cual el número que han colocado, ¿no? Yo lo voy a colocar razonable por ahora. Y luego de ello le dan clic a guardar. Entonces sale registro exitoso, ¿no? Uno puede verificar aquí, voy a resultados, selecciono la sede y van a ver, ¿no? Acá se ve la información correspondiente a combustibles, a combustión de fuentes móviles, ¿no? Ya se hizo el cálculo, ¿no? Acá, bueno, es algo natural de esta fuente, que también genera las fuentes móviles biogénicas, ¿no? Por parte del biocombustible que tienen algunos combustibles, ¿no? Ya cuando uno finaliza, genera su reporte, ¿no? De aquí y deseo generar. O sea, ya una vez que ha subido todos sus formatos, ¿no? Y con eso genera su reporte. Yo como tengo mucha información, está demorando unos segundos más, pero en el caso de ustedes va a ser mucho más rápido. Y con eso ya han finalizado el proceso, ¿no? De hecho, ustedes pueden visualizar su reporte, ¿no? Va a salir los resultados, va a salir también por sede, ¿no? Y también ya de manera más específica, bueno, de manera general toda la empresa, y ya de manera específica, sede por sede, ¿no? La sede de bancos, por ejemplo, yo acá tengo. Entonces, y aquí van a explorar toda la información que les he mencionado, ¿no? Gases de efecto invernadero, las fuentes, lo que es el inventario, ¿no? Esto es el inventario, por ejemplo, que les mencionaba, entre otras cosas más. Con eso ya la plataforma del MINAM recibe su reporte, ¿no? Y lo aprueba para que ya aparezcan en el listado público de la plataforma, ¿no? Recuerden que voy a salir del usuario. Una vez que nosotros lo aprobamos, ustedes ya aparecen en este listado de inscritos, ¿no? Aquí en participante le dan listado de inscritos y ya aparecen aquí, ¿no? Vean que aquellos que reporten de manera, hagan su reporte público, se va a poder visualizar la data. Aquellos que no reporten, perdón, aquellos que indiquen que sea no público, va a aparecer el nombre de la empresa, pero no va a estar la información correspondiente, ¿no? Entonces, eso de manera introductoria, ¿no? Recuerden que no es el último taller y van a haber más talleres, sobre todo en el uso de emisiones indirectas, en lo que es verificación y también en lo que corresponde a la formulación de las acciones de reducción que también se reportan para el tercer nivel, ¿no? Y ya con eso acabamos esta presentación y pasamos al correspondiente a las preguntas. A ver. Recuerden que igual las preguntas que no hemos respondido a la fecha, y perdón, voy a prender mi cámara. Las preguntas que no respondamos, digamos, hasta finalizar el taller, igual las vamos a responder en el documento de preguntas y respuestas. A ver. Voy a ir por el orden en el cual se han reportado, pero bueno, igual, aquellos que tengan dudas, por favor, ir colocándolo en el chat, ¿no? Si tengo campos de cultivo, ¿también pueden participar en la huella de carbono? Claro, por supuesto, si son sus campos de cultivo, sí.
tendrían que reportarlo, porque seguro usted lo gestiona, aplica fertilizantes, ¿no? De repente tiene equipos para extraer, que utilizan pueden utilizar energía eléctrica o combustible, que usted utiliza también en dichos cultivos, ¿no? Entonces, sí deberían de incluirlos, ¿no? Considerando también de que tengan la información correspondiente para reportar la información de esos campos, ¿no? Para las emisiones indirectas, en el caso de proveedores, para evitar duplicidad, hay un criterio muy importante, y gracias por la consulta, que es sobre evitar la duplicidad, ¿no? Si ya yo sé que sobre todo en el uso de productos, ¿sí? Sobre todo en el uso de productos. Si yo ya sé que mi proveedor está reportando un insumo y hay un compromiso de que él va a seguir reportando ese insumo, ¿no? Entonces yo ya puedo eh, no incluir esa emisión porque ya mi proveedor lo está incluyendo, ¿no? De ahí que es importante también que sus proveedores puedan participar, ¿no? Pero sí, se puede, digamos, de alguna manera con las emisiones indirectas, eh, sobre todo aquellas de materias primas y los productos que uno pone a la venta, estas se pueden excluir, por decirlo así, si es que los proveedores ya la están considerando, ¿no? En el caso de transporte, no, ¿no? Porque ahí sí hay un control mucho más directo también de la propia empresa, en caso lo tenga, ¿no? En poder coordinar con sus proveedores tener mejores rutas, tener mejores prácticas de conducción, entre otras, ¿no? Pero sí, en lo que corresponde a categoría 4 y 5, ¿no? Esas sí pueden, digamos, considerarse en los proveedores para evitar duplicidad, ¿no? Claro está, las emisiones indirectas son emisiones directas de otros, ¿no? Pero que uno tiene también el control de poder, eh, digamos, de generar medidas operativas, ¿no? Por ejemplo, el viaje aéreo. El viaje aéreo directamente lo genera la empresa de aviación, pero la propia empresa puede decidir, oye, si hay eventos, podemos evaluar cuáles pueden ser virtuales de todas maneras y no generar toda una logística para ir hacia una reunión que está, o sea, ¿no? Hay reuniones que a veces eh, eh, tienen como transporte aéreo, son realizadas en cierto lugar que pudieron haberse realizado tranquilamente con una reunión virtual, ¿no? Entonces, vean que hay ciertos también controles operativos que se pueden implementar, ¿no? Ahora, en el caso de aguas residuales, nosotros tenemos pendiente brindarles un formato específico para aguas residuales. El cálculo no es muy diferente, no es muy complicado. ¿Qué se necesita? La demanda, saber el tipo de planta. Si es una planta aeróbica, no genera emisiones. Si es una planta de tratamiento anaeróbica, sí genera emisiones. Y lo que es importante considerar es la DBO o la DQO, uno de esos dos parámetros, y el volumen de agua residual generada, ¿no? En el caso de las emisiones fugitivas, eso depende mucho del inventario que genere la propia empresa. Lo que nosotros recomendamos es que puedan hacer un inventario de equipos, ¿no? Saber cuáles están teniendo mantenimiento, cuáles no, cuáles han tenido recargas, cuáles no han tenido recargas, porque a veces puede ser muy nuevo, ¿no? De pronto no sabíamos si se hacía mantenimiento o no, o de pronto nos demos cuenta que habían equipos que ya no funcionaban, pero que estaban ahí y que de pronto realmente corresponde darles de baja porque están emitiendo emisiones fugitivas, ¿no? De ahí, en el caso de transporte aéreo y terrestre, ¿es uno solo? No, son separados, ¿no? Hay un FNA para transporte aéreos, otro para el transporte terrestre. Ambos se refieren a personal. Y como les dije, si falta información y no es realmente posible obtenerlo por falta de recursos, tanto humanos como económicos, se declara, ¿no? Se ha excluido por falta de información. Pero ya saben que para su siguiente huella de carbono sí es importante, ¿no? Ir gestionando, tener esa información. Recuerden que la huella de carbono, ninguna empresa, y pongámoslos como un reto, ninguna empresa va a medir su huella de carbono por primera vez de manera impecable, sin ninguna falta de información.
¿no? Siempre hay oportunidades de mejoras, pero lo importante es identificar qué falta y luego qué tengo que hacer para ir mejorando el siguiente año, ¿no? Ese es el espíritu también de la gestión de la huella de carbono, ¿no? Si la empresa genera productos intermedios, ¿no? Acero que luego es transformado por otra empresa, ¿el procesamiento del producto debería ser incluido en la categoría 5 o 6? Mira, muy buena pregunta. Ahí, por ejemplo, tú generas un producto que es el acero, que va a ir luego a otra empresa. Pero habría que ver, uno, si tú tienes información del producto final, ¿no? Dos, si tienes control operativo sobre lo que hace la otra empresa, ¿no? Porque de repente no le puedes decir, oye, sé más eficiente, ¿no? Porque ya es cuestión de la otra empresa. Entonces, por control operativo, quizás, ¿no? Y dando la ponderación correspondiente a los criterios, sea difícil incluirlo como significativo, pero igual hay que hacer ese análisis de evaluación, ¿no? Probablemente la empresa final, si es la que corresponda, tenga más control sobre ese producto final, ¿no? Y pueda hacer el análisis correspondiente. La siguiente pregunta. ¿Cómo se evidencia que lo que vende genera reducción de emisiones? Si al final suman, no restan. Es que bueno, lo que uno vende depende, ¿no? En el caso de lo que es categoría 5, tú no reportas reducciones, sino reportas lo que has emitido. Entonces tienes un equipo o un producto que emite 5. Se mejora la eficiencia y ahora el equipo o el producto emite 3. Entonces tú reportas ese 3, ¿no? No reportas la reducción, sino lo que está emitiendo. Pero, nuevamente, ¿qué cosa hay que considerar con categoría 5? Uno, tener la información, porque a veces uno genera un producto, pero no sabe cuál es su disposición final, ¿no? No se tiene información, de repente el uso es muy variado. Alguien lo puede utilizar mal, lo puede utilizar bien. Entonces, como falta información, no puedes estimar las emisiones, ¿no? De repente no sabes si el producto se usa en esta localidad, si se transporta hasta una frontera del país, ¿no? Entonces, si ya has perdido ese tipo de información, te va a resultar muy difícil generar información, al menos por ahora, de estas emisiones por categoría 5, que es el uso del producto de la empresa, ¿no? Anteriormente no era obligatorio cumplir con la categoría 3, 4 y 5, ¿no? Con la actualización es obligatorio. Bien, para la etapa de medición, la primera etapa, el primer nivel de medición, no es obligatorio. Nosotros no vamos a evaluar si se has hecho tu análisis de significancia o no, ¿no? Nosotros entendemos que quizás pueden haber dificultades en hacerlo o que ya lo han hecho. ¿Quiénes sí lo van a revisar? La verificadora. Por eso vamos a tener un taller también con las verificadoras para que les expliquen cómo es este proceso. Lo que queremos evitar es que se nos asusten, ¿no? Vamos a dar información para tener las cosas claras, de tal manera que no haya mayor inconveniente con el uso de la huella de carbono, ¿no? ¿Desde cuándo aplica la norma técnica peruana 2020? Desde su publicación ya es efectiva. Ahora, no es que el MINAM, y quiero recalcar esto, no es que el MINAM de pronto ha hecho obligatorio todo lo que era antes el alcance 3. No, ya la norma internacional se publicó en el 2018, como sucedió también con la ISO 14001, tuvo un tiempo de transición, 3 años, ¿no? La ISO 14001 fue en 2015-2018, la norma de huella de carbono fue 2018-2021. Entonces ya las verificadoras no pueden utilizar la norma anterior, ¿no? O sea, no se les permite internacionalmente, sus casas matrices le dicen que no. Entonces, por eso es que nosotros estamos aplicando también esta normativa y les va a funcionar no solamente aquí en Perú, si por ejemplo participan en otros espacios o tienen empresas en otros países, van a ver que es la misma norma que se está aplicando a nivel internacional, ¿no? Si tienen casas matrices, lo que yo sugiero es que pregunten si es que tienen guías o protocolos para considerar esta nueva norma, ¿no? ¿Qué empresas son las certificadas para la evaluación de huella de carbono? La verificación. Si ustedes ingresan, y con esto ya cierro porque eh, se nos va a ir la hora, pero veo que hay muchas preguntas que igual vamos a responder por la plataforma, por correo. Solo quiero mostrarles lo de las empresas que
están verificando, ¿no? Vamos a la huella de carbono Perú. Yo doy clic aquí en cómo calcular la huella. No, perdón, en sistema de reconocimiento, ¿no? Participante del sistema de reconocimiento. Le doy clic acá a la segunda estrella, le doy clic a verificar. Y acá van a encontrar las empresas que pueden realizar la verificación, ¿no? No es una lista cerrada. Si hay una empresa verificadora que está acreditada y de repente no está aquí, nos envían un correo. Nosotros les vamos a indicar también si hemos tenido contacto con ellas y estas pueden hacer la verificación correspondiente, ¿no? Nosotros no reconocemos a las verificadoras, solamente les pedimos que nos muestren si están acreditadas de manera, por ejemplo, con INACAL o con el INACAL de otros países, ¿no? Con el homólogo de INACAL para poder realizar esta verificación, ¿no? Entonces, yo por falta de tiempo voy a detenerme en este momento porque yo sé que si no ahorita Víctor me llama la atención nuevamente. Y ya, bueno, Víctor, te doy el pase, pero sí con el compromiso de que luego compartirles, 1, la grabación, 2, las presentaciones, 3, las preguntas y respuestas que no se han podido responder hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rogelio. Ha sido una excelente presentación. Solo quiero concluir con 2 importantes mensajes. El primero, renovar el compromiso de Rogelio de que vamos a compartir las respuestas a todas las preguntas. Muchísimas gracias por sus preguntas. Vamos a responder a cada una de ellas y haremos llegar lo antes posible las respuestas. Y en segundo lugar, su liderazgo hace la diferencia. Ustedes bien saben de que en materia del sector privado y las empresas, estar un paso adelante es clave. Y ser parte de la herramienta Huella de Carbono Perú no solamente les permitirá estar un paso adelante en favor de su organización, sino sobre todo de nuestro planeta, nuestro único hogar. Vamos a concluir esta sesión agradeciéndoles nuevamente con las palabras de cierre a cargo de Manuel García Rosell. Él es coordinador del proyecto Climate Promise o Promesa Climática y le doy el pase a continuación. Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. También quiero reiterar el agradecimiento de nuestra directora general de Cambio Climático y Certificación, Milagros Sandoval, por haber dedicado este tiempo a participar en este evento sobre la importancia de esta herramienta Huella de Carbono Perú y la gestión de emisiones a nivel organizacional. Esperamos haber cumplido los objetivos de poder contribuir a brindar más información sobre cómo mejorar nuestra gestión de emisiones a nivel de nuestras organizaciones y, como se ha comentado, la importancia que puede tener esta gestión de emisiones como una contribución también a nuestra contribución determinada a nivel nacional bajo el marco del Acuerdo de París, que es nuestro desafío climático para lograr mantener pues, estos objetivos climáticos que son necesarios para asegurar la subsistencia de la humanidad. Y bueno, remarcar que este es un evento que ha sido organizado por el Ministerio del Ambiente con el apoyo del proyecto Climate Promise, que también queremos destacar la importancia que viene teniendo la participación de todos ustedes y de sus organizaciones y la aceptación que ha tenido la herramienta de Huella de Carbono Perú. Tenemos un importante número de organizaciones ya que forman parte de esta lista de organizaciones, más de 390 entre públicas y privadas, y queremos que siga creciendo su número, y por eso aquellos que aún no han podido registrarse dentro de Huella de Carbono Perú, invitarlos a que se sumen prontamente, ¿no? Y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento y quedamos a su disposición para poder seguir acompañándolos en este proceso de involucrarnos en nuestro desafío climático. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cuídense mucho y feliz tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias.